Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alina Erdoiza y a continuación voy a explicarles el componente 1, objetivos y campo de acción. Breve descripción de las grandes líneas del proyecto. Dentro de este componente encontramos a breves rasgos las tres grandes fases del ciclo de vida del proyecto. Fase 1, preinversión. Para responder al desafío, este proyecto tiene como fin mejorar el acceso a servicios de educación formal y de calidad para 51.000 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela y de comunidades de acogida en 5 provincias y municipios del país. De acuerdo con los resultados del análisis, los territorios donde más se concentran problemas de exclusión de migrantes y refugiados de Venezuela en el sistema educativo son Quito, Guayaquil, Manta, Ibarra, Cuenca, Santo Domingo y varios municipios pequeños y medianos de la frontera norte. El proceso de implementación de la propuesta seguirá los lineamientos y criterios acordados con el Ministerio de Educación. Esto facilitará la alineación de las actividades propuestas con las políticas públicas de educación nacional y a su vez esto aumentará el impacto y la eficiencia del proyecto. Fase 2. Inversión. Las actividades destinadas a materializar la solución formulada son las siguientes. 1. Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos del Ministerio de Educación a través de la metodología Aulas Inclusivas, tanto a nivel nacional como a nivel local. Esto para asegurar el acceso a una educación pública de calidad y la implementación de la educación inclusiva para niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados de Venezuela. 2. Entrega de suministros esenciales y apoyo para eliminar las barreras económicas existentes para la educación de la población migrante y refugiada venezolana. 3. Creación de escuelas de acogida capacitadas en temáticas WASH y promoción de higiene, y entrega de material básico para la enseñanza en torno a WASH en unidades educativas priorizadas por el Ministerio de Educación. 4. Niños, niñas y adolescentes recibirán información y apoyo en el proceso para el registro dentro de la educación formal. Se estima que para la materialización de todas estas actividades, el proyecto contará con un presupuesto aproximado de $8.300.000. Fase 3. Operación. El proyecto se desarrollará en un periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2019 y finalizará el 17 de junio del 2020. Esto con programas trimestrales que permitirán la difusión de conocimientos que coadyuvarán a la integración de niños, niñas y adolescentes, incluyendo a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a acceder a entornos seguros de aprendizaje, seguros y protegidos del programa Prevención. Los objetivos y la justificación. Objetivo general. Ayudar al pilotaje y a la gestión del proyecto, mejorando el acceso a educación de calidad para niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad y comunidades de acogida. Objetivos específicos. Crear herramientas y metodologías adaptadas al contexto que permitan la recolección eficiente de datos cualitativos y cuantitativos. Asegurar la consecución de indicadores y objetivos a través de la guía SMART de gestión de proyectos. Evaluar la implementación del programa a través de la creación de un entorno de aprendizaje que estimule la reflexión crítica y las propuestas de mejora, como lecciones aprendidas de cada uno de los actores involucrados. Justificación. El sistema de monitoreo y evaluación es esencial para el avance de un proyecto, así como también para asegurarnos de que vamos a alcanzar los resultados esperados. Así como nos ayuda a entender dificultades y ver nuevas oportunidades, también nos ayuda a tomar decisiones sobre los ajustes que debemos hacer para poder alcanzar los objetivos del proyecto. El enfoque escogido para el plan de monitoreo, mejorando el acceso a educación de calidad para niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad y comunidades de acogida, 25 de noviembre de 2019, 17 de junio de 2020, es el enfoque de participación, ya que todos los actores se van a involucrar en todas las fases del proceso de monitoreo, sin diferenciar el rol y funciones establecidas en el proceso. Es posible desarrollar un enfoque participativo adecuado y adaptado al contexto. A continuación, mi compañera Fernanda Cela. Mi nombre es Diego Yagual y como marco conceptual tenemos los siguientes términos. Monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar la información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos y para crear las decisiones de gestión. El monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia. También tenemos un sistema de monitoreo que es un conjunto de componentes conectados en una forma organizada. Los componentes están afectados al estar en el sistema
y el comportamiento de este cambia si lo abandonan. Tenemos lo que son actores sociales. Los actores sociales son los individuos o grupos de individuos directo o indirectamente afectados por un proyecto, que al mismo tiempo es un conjunto de acciones previstas para un periodo determinado y con una distribución objetiva de tiempos, recursos y tecnologías, destinados a reparar una fisura de la realidad. Tenemos grupo meta. Los grupos meta son grupos parciales de la población total, sirven para dirigir el proceso comunicacional, de tal modo que se logre el mayor alcance posible con la menor pérdida posible. Tenemos lo que es un proyecto. Se entiende por proyecto una planificación consistente en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el fin expreso de alcanzar resultados específicos en el marco de las limitaciones impuestas por factores previos, condicionantes. Un presupuesto, un lapso de tiempo, una serie de cualidades establecidas. Tenemos al pilotaje. Es una puesta en práctica de un experimento tendiente a considerar las posibilidades de un determinado desarrollo posterior. Puede entenderse también como la primera puesta en escena de un determinado proyecto con la intención de considerar las facilidades de implementación. Tenemos lo que es un plan de monitoreo que está compuesto por una secuencia de acciones necesarias para la medición y el análisis del desempeño. Dichas acciones incluyen el desarrollo de un plan o enunciado, un esquema de indicadores y un esquema de metas. También tenemos lo que es el seguimiento. Establece el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades de un proyecto establecidas en la planificación del mismo. Tenemos los indicadores, el resultado de las actuaciones previstas para el desarrollo, los objetivos del proyecto de dirección expresado en términos cuantitativos o cualitativos de logro con el que es posible realizar una evaluación del proceso. El marco lógico puede definirse sintéticamente como una matriz de planificación que incluye los aspectos básicos de un proyecto institucional, de una política, de un plan, un programa o un proyecto de intervención puntual. Además, es un instrumento básico que facilita el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de acciones en cualquiera de los niveles mencionados. Como tercer componente del plan de monitoreo de nuestro proyecto tenemos el marco lógico. El marco lógico es una matriz de 4x4 que permite fortalecer la preparación y ejecución del plan, programa o proyecto, así como también resume los principales resultados del mismo y nos facilita el seguimiento y evaluación tanto de los resultados como de los impactos. Es importante conocer el modelo lógico del plan, programa o proyecto para saber si éste responde a la lógica tanto vertical como horizontal que debería cumplir. A continuación vamos a observar brevemente el marco lógico de nuestro proyecto y posteriormente analizaremos la lista de chequeos sobre el marco lógico. La lista de chequeo del marco lógico está compuesta de la siguiente manera. En la columna izquierda encontramos los estándares de calidad y en la columna derecha vamos a encontrar un visto en los estándares que sí estén cumplidos dentro del marco lógico y en los que no encontraremos una casilla vacía. Dentro de la lista de chequeo de nuestro marco lógico hemos podido evidenciar los estándares de calidad y estamos de acuerdo en que desde el estándar número 1 de seguido hasta el número 8, nuestro marco lógico sí cumple con los mismos. El primer estándar de calidad es si existe solo un problema central, que esté delimitado geográficamente, que esté focalizado, que no utilice expresiones de ausencia ni se refiere a niveles de causalidad diferentes. Segundo estándar de calidad. Existe una lógica de causalidad sustentada en un diagnóstico con evidencias que presentan las causas y efectos del problema central. Tercer estándar de calidad. Se presenta un efecto principal que afecta a la población objetivo. Cuarto estándar de calidad. El fin es consistente con un enfoque de desarrollo de la población objetivo. Quinto estándar de calidad. El proyecto tiene un solo propósito y está claramente focalizado sin ser un resumen de los componentes. Estándar de calidad número 6. Los componentes representan medios para lograr superar el problema central, actuando sobre sus causas. Están claramente expresados como líneas de acción para el logro de los propósitos, siendo necesario el cumplimiento de todos para alcanzarlo.
Estándar de calidad número 7. Las actividades incluyen todas las acciones necesarias para producir cada componente y se encuentran suficientemente desglosadas para facilitar la identificación de los requerimientos para su logro. En los estándares de calidad 9 y 10 hemos coincidido que nuestro marco lógico no cumple a cabalidad con los mismos. Es decir, el alcance de lo planteado en nuestro marco lógico no se encuentra coherente con el plazo para su logro ni los recursos disponibles para el plan, programa o proyecto. A su vez, no cumple con el estándar de calidad número 10, que dice que todos los indicadores tienen una unidad de medida, los datos del año base, metas y plazo de cumplimiento para poder realizar el seguimiento y determinar el logro de los objetivos. En algunos indicadores de nuestro marco lógico, lamentablemente, no contamos con los plazos de año de cumplimiento ni de año base para el indicador. Posterior a estos, desde el indicador número 11 hasta el número 14, nuevamente concordamos en que nuestro marco lógico sí cumple con esta lista de chequeo. El estándar número 11 nos dice, los indicadores del fin se vinculan a los impactos, cambios que se quieren generar en las condiciones del entorno de la población objetivo o su comportamiento. Estándar número 12. Los indicadores del propósito o efecto miden los resultados esperados al final de la ejecución del proyecto. Estándar número 13. Los indicadores de los componentes especifican los productos a lograr para obtener el propósito y son la consecuencia de las actividades, motivo por el cual existe un vínculo entre los indicadores de actividades, componentes y propósito. Estándar número 14. Los indicadores de las actividades reflejan las metas físicas y financieras que se requieren para el logro de los componentes. Estándar de calidad número 16. La columna de medios de verificación identifica dónde puede hallarse la información para verificar cada indicador y por lo tanto es una guía para el planteamiento del sistema de monitoreo. Hemos concordado que dentro de nuestro marco lógico este estándar sí está cumplido correctamente, puesto que en la columna de medios de verificación contamos con toda la información pertinente. Estándar de calidad número 17. Los supuestos son condiciones o amenazas que el proyecto por sí mismo no puede controlar, es decir, que estos son externos y que representan una condición de éxito relacionada al logro de los objetivos de nivel superior. De igual manera que en el estándar número 16 hemos concordado con que nuestro marco lógico cumple a cabalidad este estándar y hemos colocado un check en la columna derecha. Profe, mi nombre es Priscila Vallejo y ya le voy a hablar sobre el componente número 4 que nos habla de los indicadores y el componente número 5 que es la agenda de aprendizajes. Como ya había mencionado, voy a hablar sobre el componente número 4 que son los indicadores. Los indicadores es de suma importancia en el proceso de monitoreo y evaluación de nuestro proyecto, ya que nos ayuda a mantenernos informados sobre los resultados que nosotros estamos teniendo durante y después de aplicar nuestro proyecto. Cabe recalcar que esta información puede ser tanto cuantitativa como cualitativa, recalcando también que los indicadores deben estar relacionados con el nivel objetivo, es decir, con los fines, los propósitos, los componentes y las actividades. Y nosotras como equipo hemos determinado 4 indicadores para monitorear y evaluar nuestro proyecto. Los 4 indicadores que nosotros tenemos es el primero, que es con el fin, que del 80% de unidades educativas cuentan con protocolos y rutas de intervención para una educación formal, flexible e inclusiva en el primer año de la implementación de nuestro proyecto. Como segundo indicador tenemos que el 80% de la población venezolana en movilidad humana es beneficiada por el programa de inclusión educativa. Como tercer indicador tenemos que el 90% de docentes culminaron el proceso de capacitación en el primer bimestre de implementación de nuestro proyecto. Y como cuarto indicador tenemos que se hubo $200,000 en capacitaciones a docentes, familia y población en objetivo. Nosotros procedimos como equipo a pasar todos los indicadores ya mencionados por el cuadro SMART. Esto quiere decir que todos los indicadores anteriormente mencionados deben ser simples, específicos, medibles, apropiados, realistas y temporales.
Nosotros como conclusión podemos decir que todos nuestros indicadores pasaron al 100% por el cuadro SMART, ya que fueron fáciles de entender, fueron realistas, fueron medibles tanto cuantitativamente como cualitativamente, fueron en el tiempo determinado de todo el proyecto, fueron específicos y apropiados. Esto quiere decir que se complementaban con todos los niveles objetivos. Segundo y último paso para el componente número 4 de los indicadores, nosotros pasamos a la tabla de verificación de la calidad de los indicadores. En esta nosotros nos pusimos a analizar como grupo que todos nuestros indicadores pasan al 100% igual por esta tabla, ya que todos los indicadores se encuentran analizados junto con el marco lógico y se encuentran complementados como lo dije anteriormente. Ya, entonces ningún indicador es considerado como una actividad. Ningún indicador pasó por este tipo de verificación. También nosotros, como veremos en el componente número 8 explicado por mi compañera, tenemos técnicas e instrumentos que nos van a poder habilitar a nosotros para recopilar, organizar y analizar información para que nuestros indicadores sigan avanzando. También nosotros tenemos que cada actividad tiene un técnico o una técnica y que cada uno tiene su rol específico que tiene que cumplir en el proyecto. Y por último, ningún indicador excede el presupuesto que se planteó desde el principio, desde el proyecto. Como componente número 5 tenemos la agenda de aprendizaje. Nosotros como grupo hemos determinado diferentes áreas y temas que nosotros hemos generado conocimiento al momento de evaluar y monitorear nuestro proyecto. Como primero tenemos que es muy importante para nosotros evaluar específicamente cada indicador. ¿Por qué? Porque nosotros podemos monitorear que nuestro proyecto vaya alcanzando los objetivos y las metas alcanzadas. Como otro tema tenemos que también aprendimos a seleccionar las actividades adecuadas para monitorear nuestro proyecto, que se establezcan anteriormente y también después del proyecto. También el chequeo constante del marco lógico. Esto nos ha servido bastante, ya que por el contexto actual que estamos pasando, nos hemos visto en la necesidad del chequeo constante del marco lógico para así poder hacer diferentes modificaciones. Y por último, aprendimos específicamente a establecer riesgos que afectaron a nuestra población objetivo. Y de estos riesgos, nosotros también generar estrategias de solución para ayudar en todo lo posible para que nuestros objetivos y nuestras metas sean cumplidas en nuestro proyecto. Y a continuación, mis compañeros. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cintia Villasís y les voy a describir la matriz de identificación de actores y de sus necesidades de información. En esta matriz vamos a definir con claridad los actores que van a estar en el plan de monitoreo, ya que una vez identificados los actores necesitamos identificar las necesidades de información de cada uno, ya que cada actor requiere un tipo de información distinto en un determinado tiempo y también se debe especificar los canales y formatos de información, dependiendo de cada actor. Los elementos que tiene la matriz de identificación de actores son información general, en la cual se encuentra clasificación de actores, interés, el tipo de actor, asimismo el análisis de interesados que contiene el grado de interés y poder. Y luego tenemos el rol, el tipo de información que requiere, el formato y canal y la frecuencia de la información. La primera clasificación que tenemos son los actores claves o centrales, en la cual se encuentran los niñas adolescentes venezolanos que tienen el interés de acceder a una educación de calidad que les permita desarrollarse para ser personas autosuficientes. Es un tipo de actor directo con un grado de interés alto, un grado de poder bajo. El rol que desempeña es el de recibir información. Requiere esta información para integrarse a una educación de una manera inclusiva. El tipo de información que requiere es cualitativa. Por parte de red, el canal de comunicación son los medios digitales, como videos, además de talleres y conferencias. La frecuencia de la información es mensual. Como segundo actor clave, tenemos a los docentes, cuyo interés es orientar un proceso de enseñanza mediante un método de aula inclusiva. Es un actor directo, tiene un grado de interés alto, un grado de poder bajo. El rol que cumple es el de proporcionar información.
Requiere información para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. Requiere información cualitativa por parte de red. El canal de presentación son los medios escritos y digitales, además de talleres, con una frecuencia mensual. Los dos siguientes actores claves son el Ministerio de Educación, ya que todos los asociados del programa trabajan en coordinación estrecha y bajo liderazgo de este, y el Ministerio de Movilidad Humana, que es quien nos brinda datos sobre la población venezolana. El interés de ambos es conocer si el plan de monitoreo se está cumpliendo con su fin y su propósito. Son tipos de actores directos, con un grado de poder e interés alto. Tienen el rol de proporcionar y recibir información. Requieren información para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. El tipo de información que requieren es información cualitativa y cuantitativa. Los canales de presentación serán mediante gráficos estadísticos, informes digitales y escritos, con una frecuencia mensual. En actores primarios tenemos las instituciones internacionales, cuyo interés es que los niños adolescentes, refugiados e inmigrantes no sean discriminados del sistema educativo. Son un tipo de actor directo, con un grado de interés y de poder alto. El rol que desempeña es recibir información. Requiere información para el cumplimiento de los objetivos planteados. Requiere información cualitativa y cuantitativa. El canal de presentación son gráficos, estadísticos e informes escritos y digitales, con una frecuencia trimestral. Como actores secundarios tenemos a la población venezolana y en movilidad, cuyo interés es que los niños y adolescentes de sus familias logren acceder a una educación de calidad e inclusiva. Es un tipo de actor indirecto, con un grado de interés alto, con un grado de poder bajo. El rol que desempeña es recibir información por parte de red. Requiere información para saber si se está cumpliendo con los objetivos planteados. Tipo de información que requiere es cualitativa. El canal de presentación son medios digitales, como videos informativos y también crípticos, con una frecuencia trimestral. El último actor secundario es el equipo técnico, cuyo interés es contribuir al correcto cumplimiento de las actividades. Es un tipo de actor directo, con un grado de interés alto y un grado de poder bajo. El rol que desempeña es el de proporcionar información. Requiere información para el correcto cumplimiento de las actividades dentro del plan de monitoreo. El tipo de información que requiere es cuantitativa y cualitativa. El formato de presentación son informes digitales y escritos, con una frecuencia mensual. Actividades del plan de monitoreo y evaluación. Como primera actividad tenemos la ejecución del plan de monitoreo, que tiene como actividad predecesora 3. Capacitación a docentes en áreas de aprendizaje inclusivo, apoyo psicosocial y educación con enfoques de género. La otra actividad predecesora es la asistencia especializada en el proceso de inscripción en educación formal, y la última es el taller sobre derecho a la educación, educación inclusiva y proceso de ingreso al sistema educativo. La misma que se establece como una fecha de inicio el 25 de noviembre del 2019 y su fecha fin es el 25 de febrero del 2020, correspondiente al cuarto trimestre del 2019 y al primer trimestre del 2020, con un costo estimado de $190,000, el mismo que en su costo total no supera el 5% del costo total del proyecto. Segunda actividad del plan de monitoreo es la aplicación y validación de instrumentos, análisis de información y reporte de datos, que tiene como actividades predecesoras el seguimiento y gestión de casos, capacitación de fortalecimiento de los DECES y en general a la comunidad educativa sobre protección de xenofobia, discriminación, convivencia armónica y cultura de paz. El mismo que tiene como fecha de inicio el 26 de febrero del 2020 y como fecha fin el 17 de junio del 2020, correspondiente al segundo trimestre del 2020. La misma que cuenta con un costo estimado de $225,000,
y el costo del total del plan de monitoreo y evaluación no supera el 5% del total del presupuesto para el proyecto. Hemos elegido la encuesta basándonos en su definición y estamos seguros de que esta va a ser la más idónea y la más apropiada. Dentro de la encuesta nosotros sabemos que esta nos va a permitir en un inicio determinar la población objetivo y los dominios de estudio. Como segundo punto, los criterios que se siguieron para determinar el tamaño de la muestra y también algunos aspectos operativos del levantamiento de información y los resultados del rendimiento de la muestra final. Y como instrumento nosotros hemos elegido las fichas del registro continuo. Hemos elegido este instrumento para el monitoreo y evaluación de nuestro proyecto, ya que las fichas nos ofrecen un formato ordenado por secciones en donde van a estar registrados los datos más básicos del funcionamiento del sistema, conforme estos se vayan dando. Por ejemplo, en este caso, podríamos ir registrando el avance que se vaya dando en las diferentes capacitaciones, talleres, entre otras actividades que se habían planificado dentro de nuestro proyecto, y las cuales nos van a permitir obtener una secuencia sistematizada de la información necesaria para el plan de monitoreo, y esto nos facilitará el entendimiento del mismo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daisy Gualbotuña y a continuación voy a explicar lo referente al informe de evaluación de impacto, el cual lo hemos elaborado a través de una matriz. Para empezar tenemos lo que son los datos generales. Dentro de los datos generales tenemos el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es garantizar el acceso al sistema de educación y una educación inclusiva, estableciendo niveles de intervención en las instituciones educativas. Como segundo punto tenemos los resultados esperados. Dentro de los resultados esperados tenemos el fortalecimiento de las capacidades de los docentes de las instituciones fiscales de las provincias de Pichincha y Esmeraldas. Esto implementando una educación inclusiva para la población migrante y refugiada de Venezuela. También tenemos el apoyo para eliminar las barreras económicas de educación para esta población migrante y refugiada. Y también tenemos escuelas capacitadas en temáticas de derecho de educación, educación inclusiva y procesos de ingreso al sistema educativo. Y también tenemos lo que son, dentro de los resultados esperados, las escuelas capacitadas en protección, prevención de la xenofobia, discriminación, convivencia en armonía y una cultura de paz. En cuanto a la duración del proyecto, hemos establecido dos periodos. El primero, que es el periodo de ejecución, y el segundo, que es el periodo de evaluación de impacto. El periodo de ejecución del proyecto tendrá la fecha de inicio será el 25 de noviembre del 2019 y finalizará el 17 de junio de 2020. En cuanto a la fecha del periodo de evaluación, la evaluación de impacto la realizaremos un mes después de aplicado el programa, es decir, en el mes de julio, y este tendrá una durabilidad de aproximadamente 3 meses. Nuestra población objetivo son 200 niños, niñas y adolescentes en condición de refugiados accederán al sistema de educación en las provincias de Pichincha y Esmeraldas. Una breve descripción de nuestro proyecto. Nuestro proyecto está asociado con la Fundación Red, la misma que brinda atención y garantiza el acceso a la educación a niños en condición de movilidad humana, en este caso a los venezolanos que son refugiados y migrantes. Red también aportará al programa con personal cualificado para el diseño, ejecución y evaluación del proyecto. A su vez, Red también nos aporta con personal capacitado para la coordinación nacional del proyecto, por lo que tiene oficinas tanto en Quito, en el Distrito Metropolitano, como en Esmeraldas. Red es una asociación que apoya el proyecto, pero el proyecto está bajo la coordinación y financiamiento del Ministerio de Educación. Como segundo punto tenemos la metodología. Dentro de la metodología está la definición de las variables. Hemos definido 2 variables. La primera es el acceso a la educación y la segunda variable son los niños, niñas y adolescentes en condición de migrantes y refugiados. La muestra. Para la muestra hemos decidido usar el muestreo no probabilístico discrecional o a juicio.
Es decir, que vamos a tomar en cuenta documentación ya conocida, en este caso las estadísticas del INEC, en donde nos muestran la cantidad de niños venezolanos migrantes que no han podido acceder al sistema de educación. Y también tomaremos en cuenta el criterio de los profesionales quienes previamente ya han realizado un estudio. Para el diseño utilizaremos el diseño no experimental longitudinal, con el mismo que podremos analizar las variables y cómo éstas han ido cambiando o han ido mejorando a través del tiempo establecido para aplicar este proyecto. Punto 3. Impacto del proyecto. Aquí hemos establecido nuestra línea base y nuestra línea de salida. Nuestra línea base. Para febrero del 2019, el 58.8% de niños, niñas y adolescentes venezolanos de entre 3 y 17 años de edad se encontraban excluidos del sistema de educación y de una educación inclusiva y de calidad. Línea de salida. A noviembre del 2019, el 21.6% de los niños, niñas y adolescentes venezolanos de entre 3 y 17 años de edad accedieron al sistema de educación y a una educación inclusiva y de calidad. Esto quiere decir que en respecto al porcentaje inicial hubo una reducción del 37.2% en cuanto a niños y niñas que estaban excluidos del sistema de educación. Ya tenemos también la estimación del impacto. Después de aplicado el programa, nosotros pudimos observar que se dio un impacto positivo, ya que mejoró el acceso al sistema de educación para los niños migrantes, siendo así que un número considerable de niños, niños y adolescentes pudieron acceder al sistema de educación. Además, pese a la variable población que presentamos dentro del proyecto, este se pudo adaptar a las necesidades de cada uno y pudo brindar ayuda si así lo requerían. Como lo mencionamos anteriormente, el proyecto se centró en las provincias en donde donde es más notorio este problema, siendo así que nos centramos en las provincias de Pichincha y de Esmeraldas. Tenemos también otros efectos del proyecto. A más del principal beneficio que se quería lograr en niños, niñas y adolescentes, el proyecto pudo brindar apoyo en cuanto al cuidado de higiene de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron en el periodo educativo 2019-2020, siendo así que el proyecto tuvo un impacto amplio. Pudo responder a necesidades no solo educativas, sino también en cuanto al cuidado y aseo personal de los niños, niñas que accedieron al sistema de educación. Punto 4. Evaluación económica. Dentro de la evaluación económica está el costo del proyecto. El presupuesto asignado al proyecto fue de $83 millones. Los beneficios del proyecto. Niños, niñas y adolescentes, incluyendo niños con discapacidad, pudieron acceder a entornos de aprendizaje inclusivos. Además, con el apoyo de la Fundación Red, pudimos erradicar o disminuir en cierto porcentaje factores que también impedían el acceso a la educación de niños y niñas venezolanos en condición de migrantes y refugiados. Estos son el trabajo infantil, la explotación sexual e inclusive la violencia intrafamiliar. Factor de actualización. Hemos considerado que uno de los factores de actualización sería el presupuesto designado para el proyecto, puesto que por la crisis económica y la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, podrían existir cambios en cuanto a la cantidad de niños y niñas que accedan al sistema de educación, siendo así que este podría reducir por varios factores. De tal manera que sería óptimo hacer un análisis en cuanto al presupuesto y, de ser necesario, reducirlo. El otro factor a actualizar serían las instituciones fiscales que ingresarían a este proyecto, siendo que se realizaría una breve verificación de escuelas que aún cuentan con niños, niñas y adolescentes venezolanos en condición de migrantes y refugiados, para que de esta manera las escuelas
que sí tienen esta población reciban la capacitación respectiva, y de no ser así, las escuelas que no cuenten con esta población pues serían retiradas del proyecto. Tenemos lo que es el valor actual neto. El valor actual neto es el mismo presupuesto que se ha asignado, que en este caso serían de 83 millones de dólares. Como quinto y último punto tenemos las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, el proyecto tuvo un impacto positivo, ya que cerca de 200 niños, niñas y adolescentes en condición de refugiados y migrantes pudieron acceder al sistema de educación y a una educación inclusiva y formal. La principal dificultad que tuvimos dentro del proyecto fue la variedad de población que existía y por ende las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas, sociales no eran las mismas. Sin embargo, el impacto fue positivo por la cantidad de niños que pudieron acceder a este sistema de educación. Por lo tanto, los fines y propósitos fueron logrados en el proyecto. Nuestra principal recomendación sería tomar en cuenta la situación actual por la que atraviesa el mundo entero debido a la pandemia y así para una futura implementación del mismo proyecto generar los cambios y estrategias necesarias para que este proyecto pueda ser llevado a cabo en el siguiente periodo lectivo. Muchas gracias. Componente 10. Plan de gestión de riesgos. Si existe un riesgo, se deben preparar una serie de alternativas o estrategias para poder afrontarlo. A partir de esto, hemos elaborado una matriz para la identificación de riesgos y establecimiento de estrategias en nuestro proyecto. Para empezar, como primer riesgo o amenaza, tenemos la disminución del porcentaje de niños, niñas y adolescentes inscritos en la educación formal. Este riesgo es de tipo social. En la probabilidad de ocurrencia se puede cuantificar en 1, con la certeza de ocurrencia, y se puede clasificar en medio. El impacto del riesgo en los costos del proyecto se puede clasificar como alto, ya que si el número de niños, niñas y adolescentes inscritos en la educación formal disminuye, esto demandaría mucho más presupuesto del que está asignado. A su vez, en el tiempo también se puede clasificar como alto, ya que las actividades se irían aplazando y esto demandaría mucho más tiempo del que está asignado. En el alcance, también se puede clasificar como alto, ya que no se podrían alcanzar los objetivos ya planeados, con un total de 15 puntos de impacto. En la severidad del riesgo tenemos un total de 15 puntos de impacto, por lo tanto la severidad del riesgo es alta. Esto considerando que un número de niños, niñas y adolescentes no se estarían beneficiando del programa de educación inclusiva y no estarían inscritos en la educación formal para los periodos académicos 2019-2020, 2020-2021. Como disparador de este riesgo tenemos la inasistencia de niños, niñas y adolescentes al periodo académico 2019, 2020, 2020, 2021 por motivos de enfermedad por COVID-19, falta de recursos económicos o el cierre temporal de centros educativos en el país. Las estrategias que adoptamos para reducir el impacto de este riesgo en el proyecto son examinar la pertinencia del proyecto considerando la situación actual, la pandemia por COVID-19. Y otro, potenciar el acceso gratuito a una educación de calidad formal para niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de movilidad humana. El segundo riesgo que hemos contemplado es el aumento del trabajo infantil. Este riesgo es de tipo económico y social. Aquí se podría cuantificar en no con certeza de ocurrencia y se puede clasificar en alto. El impacto de este riesgo en los costos del proyecto se puede clasificar en medio, ya que el presupuesto puede verse no tan afectado por este riesgo. En el tiempo, se puede clasificar en medio también, ya que la ausencia de los niños, niñas y adolescentes podría retrasar las actividades que ya están planificadas. Y en el alcance, se puede clasificar en muy alto, ya que con esto no se puede alcanzar el logro de los objetivos ya planificados, con un total de 16 puntos de impacto. En la severidad del riesgo tenemos un total de 16 puntos de impacto, por lo tanto la severidad del riesgo es alta, considerando que un gran número de niños, niñas y adolescentes abandonen el programa educativo por falta de recursos económicos en el núcleo familiar. Como disparador de este riesgo tenemos a la deserción escolar, debido a que la pandemia por COVID-19 ha obligado a todos los miembros de una familia a trabajar para obtener recursos económicos para su subsistencia.
Estrategias. Para reducir el impacto de este riesgo tenemos 1. Potenciar el acceso gratuito a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes para reducir el trabajo infantil. 2. Mitigar todas las formas de trabajo y explotación que pongan en riesgo inminente la vida y la dignidad de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana.